a todas las personas que estáis en Meta, también a las que estáis siguiéndonos por Zoom o por YouTube. Y tengo que decir que es el primer libro que Metalibrería presenta de la editorial de Conatus, que siendo una editorial nueva realmente, porque es de 2018, tiene un fondo editorial que para nosotros como librería especializada en filosofía es muy interesante y la verdad es que me he acercado a ella con mucho interés. Entre otras cosas porque ya me parece original el título, el nombre de la editorial, ¿no? El de Conatus, es decir, aquello que yo diría que es lo que estamos llamados a ser cada persona, porque es difícil traducirlo así de literalmente, ¿no? Pero lo que hacen precisamente sus libros es esto, ¿no? Es ayudarnos a concluir aquello que estamos llamados a ser. Me parece muy importante para nosotros como libreros el que la editorial esté presente en los actos de presentación, porque me parece que en este caso los traductores, pero los autores en otro, bastante hacen ya con poner su sabiduría en las traducciones o al escribir los libros, ¿no? Y que la editorial juega un papel muy importante entre el autor y, en este caso, la librería. Por eso me parece importante que precisamente en este caso pues Silvia esté con nosotros y quizá nos puede también decir algo sobre cómo concibe ella la editorial, en concreto cómo se ha desarrollado la evolución del libro de Jean-Luc Nancy, que es el que vamos a presentar esta tarde, que no sé, es el primero, pero no será el último. Así que encantada de que estéis con nosotros, Jordi y Cristina, y aquí tenéis vuestra casa de la filosofía. Así que cuando quieras, Silvia. Gracias. Bueno, voy a empezar yo. Gracias a la librería Meta y en concreto a Margarita Pintos, que está aquí presentándonos estupendamente. Gracias a Cristina y a Jordi y a vosotros por haber venido y todos los que nos estáis escuchando desde el Zoom o desde nuestro directo de Conatus en Instagram. Ellos hablarán del libro de una forma, desde el punto de vista más filosófico. Yo quería hablar, como ha dicho Margarita, de cómo ha llegado el libro hasta aquí, que en el fondo viene de una acción que tiene que ver con el libro. De alguna forma, el libro está aquí, nosotros estamos aquí porque hemos creado una frágil piel del mundo, en el sentido que dice Nancy, de algo impalpable, pero que no está en ningún lado, pero que está construido a base de encuentros y de relaciones. Y él dice de fricciones de piel. Bueno, fricciones ninguna, porque esto fue en la pandemia y ni siquiera nos veíamos de forma presencial. Pero bueno, el caso es que todo esto tiene que ver con la editorial también, todo empezó en el año 2013. Yo estaba haciendo una tesis doctoral sobre la novela desde la filosofía y en realidad estaba muy entusiasmada con una idea de Ferdinand Tönnies sobre la diferencia entre sociedad y comunidad. Yo lo estaba usando en el sentido en que la novela era una crítica a la sociedad, y entonces me llegó pues unas jornadas de filosofía de Nancy, sobre el pensamiento de Nancy en la Politécnica de Valencia. Y bueno, yo no conocía a Nancy, así que me puse a leerlo y me entusiasmé con la idea de comunidad que estaba en su filosofía. Así que fui al congreso, ahí conocí a Cristina y a Jordi y al propio Nancy.
Claro, como yo siempre llevo la literatura, como lleva un músico la música a todos lados, a Nancy lo vi como un personaje de novela espectacular, porque físicamente era una persona como muy dura, me tenía como aspecto de pájaro, en concreto casi de búho, y sin embargo luego todo su pensamiento era sutil, frágil, es más, como que te llevaba de una forma muy natural a lo vital como algo inconsciente, incluso, aunque no sé, esto luego lo habréis vosotros, qué relación tiene lo vital para nada en sí con el inconsciente. En definitiva, que aprendí mucho de aquel congreso y bueno, yo después terminé mi tesis, sobre todo basándome en la novela como una experiencia de comunidad, así que estaba muy inspirada en Nancy, pero en ese momento se me quedó algo ahí que no sabía cómo rematar, que era que todos los narradores de novelas a lo largo de la historia, de buenas novelas, hacían esa crítica a la sociedad porque digamos que los personajes no podían desarrollarse tal y como eran, no podían desarrollar su singularidad, por lo tanto no había relaciones, como dicen así, que crearan una pluralidad, ¿no? Así que, bueno, yo me quedé ahí, pero realmente pensaba, estos narradores, ¿de dónde sacan este punto de vista? ¿Es que esta singularidad es propia de la naturaleza humana? Entonces, como no podía usar el concepto de naturaleza humana, porque en filosofía está como prohibido, ya no se ve bien y tal, pues dije, ¿cómo puedo usar eso? Pasaron los años, algunos años, y entonces Beatriz y yo, que conocía ya a Nancy por mí, porque le había contado todo, decidimos montar la editorial justamente también desde este espíritu de Nancy, porque pensábamos que nuestra editorial podía ser una comunidad de lectores que buscaban en los libros algo más que una historia, algo más que el entretenimiento, sino más bien como libros que le transmitieran un impulso vital, ¿no? Que aumentaran su vitalidad, digamos. Entonces eso es totalmente Nancy. Y ahora, bueno, pasaron los años y yo creo que escribí a Jordi, no sé, porque fue todo tan natural, tan estupendamente frágil, piel del mundo, que no me acuerdo si te escribí, yo creo que sí, preguntándote si podíamos traducir algo de Nancy, porque se me había quedado esa idea de publicar a Nancy, ¿no? Entonces, bueno, vimos 2 libros, al final decidimos este, y Nancy estuvo muy encima porque llamó a la editorial, a Gallimard, bueno, estuvo como pendiente de esta publicación. Lo curioso es que además el día que salió el libro de la imprenta es cuando murió Nancy, así que bueno, fue un poco como, no sé, un regalo también y pensar que su muerte sirve para algo, o sea, que lo que ha escrito llegará a más gente, que es lo que siempre pensamos los editores, ¿no? Llegar a gente con ideas que nos parecen interesantes. Y entonces, curiosamente, leyendo este libro, es cuando terminé de cerrar aquella cosa que se había quedado en la tesis, ¿no? Que era que estos narradores, digamos que escriben desde un punto de vista que tiene que ver con el impulso vital. Es decir, yo quiero contar cómo las sociedades organizadas en grupos, en normas que se imponen, etcétera, no permiten que las personas tengan vitalidad. Y eso el narrador además no solo lo cuenta, sino que además transmite esa vitalidad, ese impulso vital. Entonces, bueno, me ha encantado cerrar esa cosa que tenía, que no tengo que ir a la naturaleza humana, sino que ese impulso vital está no solo en lo humano, sino en toda la naturaleza en general. Y mi primera pregunta hacia vosotros es, bueno, primera pregunta, luego vosotros contaréis lo que queráis, pero a mí se me quedó, me impresionó mucho ya en el congreso con Nancy, cómo cita Nancy a la literatura, ¿no? Porque lo han hecho algunos filósofos, pero no tanto como él. Y además me impresiona cuando cita, porque las citas están metidas de una forma tan natural que es como si la sensación es de que él se inspira en la literatura para su filosofía,
Claro que puede ser al revés, que su filosofía le lleve a profundizar en la lectura literaria, ¿no? Pero esa es mi pregunta. Si sabéis algo de cuál era su relación con la literatura, incluso si él llegó a escribir algo literario o lo tenía en su cabeza, porque su forma de escribir literatura también tiene algo de literario, ¿no? De transmitir una emoción mientras se está escribiendo. Así que bueno, ya os dejo a vosotros. ¿Quieres contestar, Jordi? Cristina. Bueno, pues él es un escritor. Hmm. Él es un escritor. A pesar de que en los libros, y luego hablaremos de ellos si queréis, él arroja una profunda erudición filosófica, sin citar. Habrás observado que hay muy pocas citas, en contra de los ensayos filosóficos que suelen ser libros con una profusión de notas al pie muy amplia. En los suyos no está todo como se deja ir. Uno tiene que conocer muy bien la historia de la filosofía para entrar en la potente erudición que ahí se está poniendo encima del papel, ¿no? Pero esa erudición viene acompañada por un deseo de escritura. Nuestra comunidad y el libro aquel de hace 2 décadas, ya yo recuerdo, La comunidad de Sobrada, es un libro en el que lo primero que se pone sobre la mesa es eso, la comunidad es de escritura. Entonces esa escritura ya no hace un reparto entre filosofía y literatura, sino que se deja ir, y por supuesto hay textos poderosísimos de Nancy que son casi poemas en prosa, y sí, no hay una distinción tajante. El uso de la escritura es para contar, me ha encantado, y luego vamos a hablar de ello también, me ha encantado lo del impulso vital, porque este libro, esa fragilidad, es una fuerza y es la paradoja que se da constantemente en el libro. De eso sí me gustaría hablar luego cuando veáis cómo queremos organizar un poco esta charla, ¿no? Si teníais previsto organizarlo. No, podéis hablar. Bueno, tengo que decir la maravillosa traducción que han hecho y lo difícil que es hacerlo, además. O sea que vosotros habéis entrado en profundidad en el libro para poder traducirlo, así que Yo había preparado, bueno, pues unas notas cuando me comentó Jordi que teníamos que venir aquí. Bueno, que teníamos esa imposición. Es un placer enorme, nos alegra muchísimo estar aquí con vosotros, y cuando yo he tomado unas notas para ver por qué teníamos nosotros que hacer esto que ahora está tan de moda, que es el síndrome del impostor, apropiarnos de algo que no nos corresponde, puesto que no somos los autores, somos nada más y nada menos que los traductores. Y siendo los traductores, aquí hay como 2 tareas muy diferentes, y todo el que traduce yo me imagino que lo sabe, ¿no? Está aquí un compañero mío que también es traductor, Kilian Lavernia, y cuando uno cierra el libro, y esto lo comentábamos Jordi y yo el otro día, la tarea del traductor es aquello que decía Benjamin de ella, ¿no? Que con lo que uno está totalmente siempre peleando es con el intraducible que está en el texto, ¿no? Aquello que no se deja, el resto indómito que no se deja apropiar, no quiere, tú traduces, es como un poco, bueno, pues la tarea de Sísifo. Tú sabes que aquello es, como decía Derrida, imposible y necesario a la vez, la paradoja de que es imposible y necesario a la vez, ¿no? En ese sentido, bueno, pues siempre deja un regusto amargo, pero tú no te enteras de lo que has traducido. Cuando acabas y le has prestado atención a la lengua y le has prestado atención a los giros y a la sonoridad y a la visualidad y a la coma y al punto y a la raya en lugar de un guión, a todas esas sutilezas, uno dice, no me he enterado de nada. ¿De qué va el libro? Ahora hay que introducirlo. Vamos a leerlo. En ese momento llegan las notas, llega el enterarse de qué está pasando ahí, ¿no? Ese qué está pasando ahí, en la medida que también somos introductores de este libro, tiene que ver con una tarea que Jordi y yo llevamos mano a mano, él en la Universidad Complutense, yo en la UNED, de interesarnos por el pensamiento de Nancy. ¿Por qué surge? ¿Por qué nos interesamos por el pensamiento de Nancy cuando hace 2 décadas Nancy no era, o empezaba como consecuencia de la comunidad de Sobrada, empezaba a ser un pensador conocido de mucha relevancia internacional, pero aquí se estudiaba sobre todo a Derrida, y él era como
un segundo de Derrida, ¿no? Luego han pasado 20 años, insisto, 2 décadas, que es mucho tiempo, y insisto tanto en ello porque a mí me parece mentira y es como escalofriante que esto haya tenido lugar ya, ¿no? 20 años después. Bueno, pues, ¿por qué el interés con Nancy? Lo decíamos antes, ¿no? Yo encontraba en Nancy un pensamiento muy erudito. Él era profesor de la Universidad Marbloch de Estrasburgo, entonces era un profesor relevante y conocía muy bien, de hecho sus conocimientos históricos, no solo filosóficos, los pone en el texto profusamente. Y además de esto, además de que con él aprendía filosofía, era un pensamiento muy, muy, muy contemporáneo, y no es porque estuviera vivo. Puede darse la contradicción en los términos de que hay pensadores que están vivos y su pensamiento no es contemporáneo en absoluto, está anquilosado, está seco y aquello no. El pensamiento de Nancy estaba muy vivo, tenía ímpetus, tenía deconatus, era un pensamiento que además era muy capaz de emocionar. Y bueno, pues para hablar de la frágil piel del mundo, a pesar del título, en el vídeo de presentación que hicimos para el libro, yo decía, y quisiera explicarlo ahora un poco más por extenso, que no se trata, la frágil piel del mundo, esta fragilidad no es en absoluto una vulnerabilidad. ¿Por qué no es eso, no? Porque el libro no trata sobre la condición precaria del ser humano, ni sobre nuestra debilidad, ni sobre nuestra delicadeza. Hay muchas propuestas agudas hoy en día sobre la precariedad, ¿no? Y no es la apuesta de Nancy en este trabajo, ¿no? De hecho, él mismo, en unas obras más antiguas, ha trabajado mucho el tema de la detrés, la indigencia, la precariedad, el ser ex, la exposición de la existencia en un sentido muy, muy heideggeriano, ¿no? El hecho de una condición ontológica, y eso es lo que se pone de relevancia en este libro, ¿no? Una condición ontológica que, si se puede entender de algún modo la vulnerabilidad, es así, como condición ontológica, ¿no? Y eso es algo estructural, eso no es algo, por eso tampoco tiene que ver este libro con la ética del cuidado que tanto éxito ha tenido en el pensamiento anglosajón. No es eso, esto es una condición ontológica, ¿no? Del ser singular, plural, ¿no? Somos seres arrojados, exiliados, pero eso ya nos ha venido ocurriendo desde el Génesis, o sea, que es que somos seres arrojados del paraíso, por eso somos vulnerables. E incluso cuando ya el teocentrismo cede el paso a lo que conocemos como antropoceno, llega el Renacimiento, perdón, llega el Renacimiento, y textos como el de Pico de la Mirándola, La dignidad del hombre, S.O. Asclepio, Miraculum Magnum es el hombre. Todos estos textos, incluso perteneciendo a eso que se conoce como antropoceno, no hacen sino poner en evidencia que el gesto es el de una conjura contra la muerte, contra la fragilidad, contra aquello que hace de nosotros esos seres ontológicamente vulnerables que somos, ¿no? Entonces, eso por un lado con respecto a la fragilidad. Luego está la cuestión del mundo, ¿no? El mundo que Nancy pone aquí sobre la mesa, no nos engañemos, no es el universo de los físicos, tampoco es la tierra de los geólogos, es un mundo. Un mundo es un concepto profundamente filosófico, es un concepto del lenguaje, es un concepto que tiene que ver con aquello que Wittgenstein llamaba una totalidad de sentido, ¿no? Eso es lo que es un mundo y eso es lo que se pone aquí de relevancia también. La fragilidad, entonces, no alude a una inquietud, no alude a una fragilidad, alude más bien a una inquietud, a algo que tiene que ver con el desasosiego, con la preocupación, con el desvelo, con aquello, con el cuidado, con la cura, con aquello con lo que José Gaos, y acordándome de mi maestro Quintín Racionero en su intento
de arruinar la lengua castellana, llamó la cura el cuidado como lo he traducido luego, cuando he traducido Ser y Tiempo, Jorge Eduardo Rivera en Trota, lo ha llamado cuidado, efectivamente, es el souci de Foucault, es la inquietud. Y esa inquietud tiene que ver con aquella inquietud que se ponía sobre la mesa en la fábula de Higinio, aquella inquietud, no sé si conocéis la fábula, soy muy mala narradora, pero me voy a atrever a contárosla, ¿no? Higinio era un narrador de fábulas, un poeta romano-hispano, nacido en Valencia en el siglo I a.C. Y en la fábula sobre el souci, sobre la preocupación, sobre la cura, que traduce en el término griego Anesihía. Anesihía era una diosa y esta diosa es la protagonista de la fábula que Higinio va a contar. Era una fábula que a Heidegger le gustó mucho, tanto que la colocó en Ser y Tiempo. Y si quiero contárosla, si quiero narrarla, es porque esa fábula tiene mucho que ver con la forma en que Heidegger también entiende esa condición estructural del cuidado, que insisto, no es una ética del cuidado, no es sino una condición ontológica del ser singular plural, ¿no? Bueno, pues la fábula consiste en que Anesihía, cuidado, iba por el bosque y en unas tierras limosas hace un muñequito de barro. Y una vez que tiene el muñequito de barro hecho, le dice a Zeus, a Júpiter romano, este muñequito tienes que darle espíritu, tienes que insuflarle vida. Y Júpiter o Zeus dice, bien, sí, se lo daré, le daré espíritu, pero este muñequito va a pertenecerme, ahora es mío y ahora además soy yo quien va a ponerle nombre, ¿no? Ella no está demasiado de acuerdo, están peleando, llega Gea por allí, Gea la tierra, Telus en griego, y dice, entra a pelearse también con ellos y dice, no, el barro es mío, el muñequito me pertenece y yo soy quien va a ponerle nombre. En definitiva, bueno, la pelea parece que no va a concluir, tienen que llamar a Saturno. Saturno es el romano Hades griego, para que dirima. ¿Y qué es lo que hace Saturno? Bueno, pues dicta el laudo por el que va a quedar sellada la condición humana que es ese espacio fugaz e inquieto, valga la redundancia, por la que a un ser humano le está dado habitar su tiempo, ¿no? Entonces dicta el laudo, que sella, insisto, el destino del ser humano, dice, te llamarás humano, naturaleza humana, te llamarás humano porque estás hecho de barro, de humus, dice, y será... Júpiter se llevará tu espíritu cuando mueras, el barro se lo llevará Gea, y a Anesihía, a inquietud, a la diosa inquietud, le va a estar dado que se quede con él el tiempo en el que el ser humano está ocupando su tiempo, en el que está llamado a ocupar su tiempo. Entonces, bueno, pues de eso es lo que trata este libro, ¿no? De esa fragilidad entendida como esa inquietud, como condición estructural, como condición ontológica, insisto, ¿no? Sí que me gustaría hablar un poco de esa fuerza. Porque Silvia hablaba, yo asentía y le decía sí, efectivamente, esa fragilidad es una fuerza porque tiene que ver con el ímpetus, tiene que ver con el deconatus, porque el que la editorial toma el nombre, el deconatus spinoziano, que hace al ser humano perseverar en el ser. Se trata de que perseveremos en aquello que somos, ¿no? Y eso, desde que el ser humano nace, crece y muere,
es su condición ontológica. En esto uno podría pensar, y a veces lo he discutido con Jordi, que hay en el pensamiento de Nancy, perdón, voy a beber un poquito más de agua, ¿me das un poquito más de agua, Silvia, por favor? Pues esa vulnerabilidad, paradójicamente, es aquello que Blanchot llamaba una fuerza impotente. Es una fuerza que también tiene que ver muy heideggerianamente con una fuerza de différence, por decirlo con Derrida, una diferencia ontológica, una fuerza que nos hace ser y que nos hace, y hablábamos hace un segundito del supuesto humanismo de Nancy. El hombre da voz. La naturaleza humana no es que sea un término denostado por la filosofía, no. Parece que desde que hemos puesto en cuestión los fundamentos occidentales, la Ilustración, pareciera que el hombre no da voz a nada, pero el hombre da voz al propio hombre, obviamente, en el lenguaje, pero da voz a los animales, da voz al reino vegetal, da voz a los clavos. A mí me ha llamado siempre mucho la atención cuando en las listas esas enormes que Nancy pone en sus libros, bueno, pues los clavos están siempre por ahí. Uno dice, ¿por qué? Porque uno da voz, el ser humano da voz al mundo y es así como también cuida del mundo, y eso es una fuerza, insisto, diferencial que no puede en absoluto pensarse que es solamente debilidad. No sé cómo explicarlo. Hay en Nancy una racionalidad potente, hay una cesión a la emoción, por supuesto, pero hay una racionalidad potente que tiene que ver con la radicalidad de la mesura, de huir de la hibris, de huir de la megalotimia, de entender así nuestra relación con la naturaleza también, ¿no? Dándole voz. Y no sé, es lo que se me ha ocurrido contar preparando un poquito todo esto, ¿no? Para estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo lo primero de todo, quiero agradecer, por supuesto, pues a Metalibrería por haber acogido la presentación y por habernos permitido el encuentro y bueno, hacer, como bien ha dicho Cristina, así como de impostores, que estamos aquí hablando por voz de Nancy cuando él no puede estar aquí, lógicamente. Pero bueno, y también, por supuesto, la apuesta de la editorial por esta obra, que bueno, diré yo un par de cosillas de la obra, relacionándolo tanto con lo que han planteado Silvia como Cristina. Donde yo situaría esta obra en ya una trayectoria que ya ha acabado, ya no va a haber futuros libros de Nancy que se publiquen. Todavía, bueno, hace poco ha salido en Francia el último que remató poco antes de morir, todavía no está traducido, pero no va a haber muchos más libros de Nancy. Con lo cual ya eso sí que permite una mirada hacia atrás y bueno, pues ver en el conjunto de la obra de este filósofo dónde puede quedar una obra como la suya. Que creo que, y eso también me lo hablaba con Cristina no hace mucho, que es una obra en la que salen muchos temas o resuenan muchos temas del pensamiento de Nancy. Temas que pueden tener 40, casi o 50 años bien a gusto cuando aparecen, o temas más recientes, con lo cual sí que es una obra que, bueno, no significa que sea una obra para iniciarse en Nancy, probablemente no sea la primera con la que uno se metería, pero sí que ofrece muchos temas
que son muy suyos, muy suyos. Bueno, lo primero de todo, ya digo, a ver cómo hilvan un poco lo que quería plantear. Lo que comentaba Silvia está muy bien traído, lo de Nancy, la literatura, la filosofía, la propia escritura de Nancy, Nancy escritor. Hay un poema, de hecho, en el libro, un poemilla breve de Nancy con el que cierra precisamente el capítulo que le da el título al libro, La frágil piel del mundo. Hay un poema de Nancy. En otros libros suyos hay uno que es Demanda, o que creo que este no está traducido, que es un libro bastante voluminoso que recoge artículos de Nancy sobre la literatura, de un apartado específico de poemas o de textos, diríamos, como literarios. Y también recordaba que cuando has preguntado esto es Nancy, si era muy frecuente, si lo hacías y tal, recuerdo que él tenía cuando era muy joven, 30 y pico años, publicaba con su amigo La Culabar, publicaban como jueguecillos de diálogos, muy como hacían los románticos también, a dos voces con nombres inventados, que no se sabía quién era el que hablaba. Eran pues diálogos, como diálogos filosóficos, esta mezcla de filosofía o literatura. Creo que lo interesante, y creo que es todo esto con lo que creo que viene al caso tanto con el libro, con nuestra labor como traductores, con todo, es que Nancy era un filósofo que trabajaba mucho, que le dio muchas vueltas a la idea de las voces, de cómo el sentido se expresa en una pluralidad de voces. Y esas voces pueden ser las de la literatura y las de la filosofía, que una y la otra hablan entre sí, construyen juntas un sentido, claro, frente a quien quiere pues, separarlas y decir una cosa es la filosofía, su búsqueda de la verdad, su búsqueda de certezas, casi algunas composiciones además muy radicales en el siglo XX, de una cosa es lo analítico, una cosa es lo que decía precisamente el propio Wittgenstein, esto es filosofía y lo demás es literatura u otras cosas. Pues probablemente ahí, con un planteamiento así tan férreo, la obra de Nancy no sería una obra en rigor probablemente filosófica. Algún libro puede que sí, que se ajustará más a los cánones del ensayo filosófico de toda la vida, pero la suya es una escritura muy de eso, muy de resonancias poéticas, resonancias narrativas, resonancias más filosóficas, claro, también, por supuesto. Y eso era creo que iba mucho con un filósofo que ya digo que le daba muchas vueltas a esta idea de que el sentido no era algo afirmado, no era algo localizable en una fuente de donde todo emanara, el autor o la verdad o lo que sea, sino que más bien era, además en un libro que también tradujimos Cristina y yo, La partición de las voces, era más bien algo que se imantaba, era una fuerza que se iba transmitiendo de una voz a otra voz, de quien recibía ese influjo y a su vez actuaba de resonancia, eso, de una especie de objeto que permitiera la resonancia de esa voz primera, con lo cual al final no había una voz primera, había un sentido que se iba transmitiendo, que se iba... Y algo de esto yo creo que es una de las enseñanzas de Jalloud Nancy, ¿no? De entender que el sentido es algo que se va creando conforme pues, vamos hablando, hablamos traductores, hablamos personas cercanas a su pensamiento que nos ha influido, o lectores propiamente. No hace falta que sea una figura tan identificada como el traductor, el editor y tal. No. Cualquier lector lo que hace es hacer de caja de resonancia del pensamiento de Nancy. Creo que además ese es el tema de este libro. Creo que vamos, lo que ha dicho Cristina tan bien dicho, vamos, lo suscribo plenamente. Lo que añado es que también esa frágil piel y ese mundo es también el del sentido. El mundo es el mundo del sentido o el mundo como sentido, y la piel, lo que es frágil, es también el propio sentido. Casi piel y mundo es lo mismo, y es lo mismo también que sentido. Ciertamente, claro, que es, en fin, esto siempre a quien se introduce por primera vez en Nancy hay este choque de, bueno, es un pensamiento ontológico que tiene un trasfondo ontológico pues que no es sencillo, que da la impresión de que es más fácil de lo que luego, o sea, requiere un poco de tiempo, requiere un poco de
de tener en cuenta que se está adentrando en un pensamiento ontológico, que hace esas preguntas por cómo somos, de qué manera somos, en qué consiste el que seamos, bueno, preguntas eso, propiamente ontológicas. Y él ahí pues se bate el cobre pues, con un Heidegger, se bate el cobre con un Hegel, con grandes filósofos duros, que marcan su pensamiento. Dicho esto, pues creo que esta ontología que propone Nancy también creo que permite una de las muchas lecturas, de los muchos sentidos, nunca mejor dicho, que puede tener esta obra, es sí, tomarle el pulso a algo muy actual, que es pues esta situación, un libro escrito hace, bueno, son artículos publicados en diferentes momentos, pero vamos, es un libro que en general los artículos no tienen más de 4 o 5 años. Puede que alguno sea un poco más antiguo, pero situémoslo en los problemas del mundo de hace 4 o 5 años que vienen a ser los que hoy en día nos están ahí incordiándonos. Pues qué futuro tenemos, qué futuro tiene el planeta, qué futuro tiene la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que también esa es un mundo frágil, un mundo que está amenazado, un mundo que, por supuesto que también, que eso nos lleva, lo primero de todo, a pensar la comunidad, cómo somos los unos con los otros, lo que Nancy llamaba el que seamos seres singulares plurales, pero también hay un replanteamiento o una excusa o una invitación, mejor dicho, que hace el autor para que pensemos no en una especie de praxis de tomar aquí y ahora una política de revertir el cambio climático, revertir nuestras costumbres. Así, claro que no va en esa línea, no es de venga, ya actuar, hay que actuar así o así. Pero sí que es, si queremos cambiar, si queremos que este mundo no sea un mundo que con un fin inminente, además él hace mucho juego con la finitud, la infinitud, que no me quiero meter ahora en ese jardín, pero sí que dice que si queremos que este mundo, esta fragilidad, no dañarlo más aún e incluso, bueno, evitar este final que parece que vamos de cabeza en él, pues eso sí que pasa por darle vueltas al sentido, por dejar de convertirnos todos y cada uno y cada una de nosotros en seres que estamos obedeciendo, que estamos rindiendo un culto a un sentido último. No esa pluralidad de sentidos de la que antes hablaba, sino un significado último. El progreso, la ciencia, el desarrollo humano, en el caso de lo que nos ha llevado probablemente a esta situación de amenaza del planeta. Y frente a eso Nancy lo va repitiendo mucho, que hemos llegado a este punto porque la humanidad se ha puesto al servicio de un sentido último. Ese significado último que podría ser pues eso, el progreso, el desarrollo, un bienestar malentendido, porque es un bienestar que es sí, justo, comodidad, además agresivo con otras especies, con el propio planeta. Y frente a eso, Nancy diría, bueno, habría que, en lugar de buscar, afirmar un significado último, perseguir ese sentido último, también eso, la economía, el progreso, etcétera, etcétera, igual hay que volver a pensar que es el sentir las pieles, el sentir los unos que estamos los unos con los otros, que esos unos con los otros pues no tiene por qué ser reducido a seres humanos, que eso puede incluir, ese nosotros puede incluir o debe incluir a otras especies, debe incluir a todo lo que conformamos el mundo, que es verdad que no es un espacio físico, que es un entramado de relaciones que van más allá de los seres humanos. Así que yo creo que ahí hay un llamamiento, yo no sé si decirlo ético, porque sí que tiene que ver con un comportar, cómo hay que comportarse. Pero claro, es un llamamiento ético que no dice qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo, pero sí que invita por lo menos a replantearse si esa búsqueda, ese anhelo que es tan humano del sentido último, de que toda la humanidad, toda nuestra vida, toda nuestra cultura esté orientada hacia esa meta última, pues igual este es un camino que lleva ese sí a un final, y en cambio el otro camino que siempre está ahí, pero que lo dejamos de lado, el sentir, tal, el estar los unos con los otros, el ser singular, plural, pues quizás sea lo único que bueno, pues que permita no salvar el mundo, pero
por lo menos no dañarle más, no hacerle más daño a esa piel vulnerable, que ciertamente no es un cuidado de sí, no es Foucault, no es una cosa tan... Pero yo creo que ahí hay un fondo que sí, que después de leer el libro, bueno, pues aunque no sea difícil poner como un recetario qué es lo que hay que hacer ahora si yo quisiera cambiar mi vida, pero queda un fondo bueno, de por lo menos hay que cambiar algo, hay que sentir, hay que hacer que resuenen los sentidos, que no... Y yo creo que eso, bueno, en fin, es lo que puede unir, me parece, esta idea de que el sentido para Nancy es algo que se da siempre como algo plural y que resuena entre filosofía, literatura, que resuena entre las diferentes voces de la obra de Nancy como un sentido que resuena entre sus lectores, o el propio sentido del mundo, que es algo que nadie se apropia, que no se apropia o que no deberían apropiarse de él nadie, porque es algo que, bueno, que es lo que permite que podamos convivir y que no sea algo tan violento, tan agresivo. Me impresiona esto que estás diciendo, pero por lo contemporáneo que es este pensamiento, porque nosotras vamos a publicar la semana que viene un libro que se llama Gritar lo que está callado, de un chico, Alejandro Quecedo del Val, que tiene 19 años y que ha estado en las cumbres climáticas, se ha hecho activista desde hace tiempo, y entonces él llega a plantearse qué es eso de ser activista. Y entonces, paseando por los fiordos de Noruega, se da cuenta de que no se puede salvar el mundo si no lo sientes. Pues eso es Nancy total. Y entonces es como que dice, lo único que podemos hacer para salvar el mundo es cambiar la sensibilidad, volver a conectarnos, pero sentir de alguna forma. Entonces él, con su edad, que digamos que es más contemporáneo que nosotros, porque está empezando en esta vida, ¿no? Se da cuenta de esta falta de sentir que hay en este mundo. Digo, la conexión, o sea, lo contemporáneo que es este pensamiento, cuando un niño de alguna forma de esta edad es capaz de verlo de forma natural. O sea que creo que va bien por este camino. Creo que hay muchas voces que están pensando eso también. También tenemos aquí a Yolanda González, que publicaremos una novela suya que se llama Oceánica, que también está en la misma línea. Incluso he leído a Jung, que quería preguntaros sobre esto. Estaba leyendo últimamente el Zaratustra de Nietzsche de Jung, que me ha impresionado muchísimo y que está en esta línea. Entonces, os quería preguntar, que también ha nombrado a Nietzsche aquí Nancy en algún momento, ¿cómo veis vosotros a Nancy con el impulso vital, digamos, también que hay detrás de Nietzsche? O el inconsciente, incluso, que hay en Jung. Yo no conozco el libro de Jung, pero voy a hacer una apuesta por intentar decir que Nietzsche, y aquí tenemos a un gran especialista en Nietzsche como es Kilian Lavernio, Nietzsche es él era el que veía el porvenir 200 años antes, ¿no? Y era capaz de vislumbrar que no íbamos por un buen sitio cuando nosotros como sujetos teníamos el objeto puesto enfrente como algo que nos era ajeno, distinto, enfrente y opuesto a nosotros. Era la distinción además entre ser humano, naturaleza, cultura. Parece que aquello tenía que estar siempre peleado. Nietzsche es capaz de dar el revulsivo y ver cómo aquello, no, el mundo, ese mundo que estamos definiendo pasa por nosotros, pasa por nosotros. Es nosotros, ¿cómo nos lo vamos a sentir si no es un objeto puesto ahí? Es que ni los objetos, y ahora bueno, pues está de moda esto de la ontología orientada a los objetos. El objeto, en la medida que es técnica, hecho por nosotros, es parte de nosotros, pero parte de nosotros porque es nuestro mundo también. Como, yo creo que va por ahí el impulso este que insisto, es el que hace perseverar en el ser, es el ímpetus. En los últimos libros de Nancy lo hemos traducido por pulsión, porque no es la puissance, no es la potencia, no es el mag de la fuerza, no, es el Walten, es la predominancia. Heidegger lo llamaba la predominancia de la naturaleza, ¿no? Aquello que sí que lo puede todo, no nosotros. Entonces, en ese no nosotros
es donde yo creo que está esta corriente de la que tú quieres. La pulsión. Esa Incluso yo en un claro, personaje de mi novela me di cuenta de eso también, de la que si pulsión, no tienes esa pulsión dentro, es otra forma. es cuando estás medio, o sea, cuando no tienes vitalidad para Trieb vivir. se dice en alemán, ¿no? También el ímpetu, la pulsión. Sí, eso es. Y eso es gracias a lo cual podemos reconocernos, pues no en el sentido husserliano, fenomenológico, de aquella voz de la conciencia que me habla a mí mismo, yo soy el sujeto, yo estoy dentro, yo soy capaz de hacer la proyección. El mundo no es una proyección nuestra, somos nosotros, es al revés, es que es como... Y yo creo que en ese sentido Nietzsche lo ve muy pronto, y además que me parece que, y esto es algo que no lo había pensado yo nunca, pero es verdad que, mira, Nietzsche es alguien muy enfermo desde muy joven, como Nancy. A uno lo paralizó la enfermedad, no sabemos qué clase de enfermedad sería, puede que, bueno, pues alguna enfermedad neurológica de estas que hoy sabemos que prostran a los seres humanos, como el ELA o Dios, bueno, pues no sabemos cuál sería, pero también era una persona desde siempre enferma. Entonces, yo creo que hay una sensibilidad también diferente para la relación con el mundo. Y bueno, pues a lo mejor este muchacho al que haces alusión, este chico tan joven, ya es capaz de lo que a nosotros nos ha costado pensar y pensarlo, en ellos ya está asumido. Sí, ya está asumido. Lo que pasa es que son pocos, ¿no? Lo que yo quiero decir es la dificultad que tiene en un mundo políticamente o tan politizado, iba a decir yo, que de repente esta idea que no es política, que no es de hacer grupos, que no es ideológica. Ya sé lo que refieres. Y es por su propia puesta en cuestión de su propio activismo, de la palabra activismo. Que soy yo cuando soy un activista, que soy alguien que pertenece a un grupo, un partido, a un... No es eso. No, por eso, que este niño se ha dado cuenta, pero realmente es difícil que esta filosofía entre en un mundo como el nuestro ahora mismo. Aunque por otro lado puede que la idea de la necesidad de sentir haga evolucionar un poco el pensamiento hacia otro lado, no sé. Una de las ideas más frecuentes en Nancy también es eso, el riesgo, que es una idea que viene de Hannah Arendt, bueno, pues aquello de que todo es político, cuando la política lo impregna todo, cuando ya nada deja lugar a la respiración fuera de la política, entonces es la lógica de una idea. Hannah Arendt lo llamaba así, la lógica de una idea es totalitarismo. Y cuidado entonces con el todo es político, ¿no? Eso también es muy constante en el pensamiento de Nancy. Pues no sé si tenéis preguntas. Me suena el teléfono, me creo que salir, no es algo que siempre, de verdad, lo siento en el alma. Yo quería preguntaros, no sé qué estáis hablando del sentir, de si no he leído el libro, no conozco la filosofía en Nancy, la idea o el concepto de compasión, claro, la compasión es sentir con, es pasión con, una compasión que vaya más allá de que no alcance solo al ser humano, sino que alcance lo que decía Silvia de este joven que siente el fiordo y siente la naturaleza, esa compasión que abarca todo. No sé si tiene algo que ver con la filosofía de Nancy o si se puede... si aparece o si tiene algo que ver con ese sentido, esa pulsión de comprensión de entre todos, en la que encajar un sentido y encontrar un sentido entre todos, entre todas las voces, entre todas las pasiones que se comparten de alguna manera. A ver, yo no sé, Cristina, yo no lo tengo muy, o sea, no tengo como muy presente un pasaje, un texto concreto donde esté la compasión como, pero en Nancy es como pensador, todos los conceptos donde aparezca el prefijo ex o el prefijo con, encaja muy bien en su pensamiento. De hecho, lo de la comunidad que ha salido antes, que mencionaba Silvia, que fue ese concepto que a ella le pareció muy, muy importante,
esa comunidad que es verdad el libro que, en fin, yo creo que le va a hacer, pues si Nancy aparece en los libros de historia de la filosofía, probablemente sea por ese libro, por la comunidad desobrada, por Corpus, por la frágil piel del mundo, por supuesto. Pero esa comunidad, después de mucho darle vueltas al concepto y tal, llegó un momento en que dijo, es que es un concepto muy que viene de la sociología, que viene de la sociología en su versión contemporánea, pero que arranca de Aristóteles, que viene, bueno, tiene una trayectoria muy fuerte y por lo tanto, en un momento dado dice él, mira, vamos a cambiar la comunidad por el con. Y es un filósofo, es un pensador que le da mucho al con. El estar con los otros, ser con los otros, pues ese ser con, ese estar con, ¿por qué no sentir con? La compasión, el sentir con, bueno, eso, el pathos, un pathos con los demás, el sentir abierto a los demás, creando, sí, una comunidad, creando los unos con los otros, pero que no es excluyente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, que en Nancy, que no sé si aparece como tal en su obra, pero me suena a que encajaría perfectamente, a que todo lo que sea compartir, que también habla de la compartición de las voces, el compartir, consentir, compasión, desde luego que encaja en su pensamiento. O sea que sí, creo que sí, esa intuición tuya creo que va por buen camino, creo que sí. Yo también me siento un poco doble impostor porque no he leído el libro, pero sí que me habéis suscitado una serie de preguntas que no sé, quisiera compartir, que es un poco esta movilización de la sensibilidad, ¿no? Es decir, del tacto, de la voz, de la fragilidad, de la piel. Claro, un estudiante de primero casa mal con lo que suele aprender como ontología, ¿no? Las ontologías en la historia de la filosofía han sido descritas de manera muy árida como propuestas de estructura de la realidad, en sus complejidades y tal. Y sin embargo, lo poco que he leído de Nancy me ha parecido eso, que tiene un pensamiento ontológico muy fuerte y sin embargo tiene esta versatilidad para incorporar esta vertiente, quizá menos atendida en la historia de la ontología, y un poco que la valoraseis en su significación más allá de este libro. Y luego, claro, Chris, has comentado que también han salido últimamente muchos libros y muchas reflexiones sobre cierta necesidad de pensar la fragilidad y las resistencias en épocas precarias, etcétera. Pero claro, está más enfocado a una filosofía práctica, una dietética de la existencia, y eso no parece ser lo que buscan así. Pero puede haber el riesgo de que lo confundan, ¿no? Sí. ¿Cómo luchar contra esta distinción más filosófica de señores? Esto no es un manual práctico para sortear las fragilidades y precariedades propias de la existencia de nuestra vida contemporánea. Eso es algo más, efectivamente, que me remite a algo más abstracto. ¿Cómo luchar contra esa tendencia poco popular o para distinguir ambas? Sí, yo me acuerdo una anécdota. Por contar una anécdota, yo me acuerdo en la Complu, no sé si te acuerdas que un día estaba Nancy en una mesa y le pregunta a una señora, ¿y cuál es el sentido de la vida? Claro, él se revolvió así en la silla, como era muy educado, sonrió, como solía hacer, y dijo, señora, no tiene. Es verdad lo que dices, y vamos a ir por orden, lo de la ontología, ciertamente tienes toda la razón. La ontología se presenta como un concepto potente, una estructura potente en toda la metafísica occidental, por decirlo a la Heidegger, ¿no? Pero es que Nancy viene de una tradición de la deconstrucción. Para él la deconstrucción es destitución de la ontología, precisamente. Lo que él hace cuando propone una ontología es destituirla a la vez, no es la ontología sustancialista, esa que hemos leído en los manuales de historia de la filosofía, es la necesidad de destituir esa ontología buscando otra. Y el tema, y él lo sabe, es complejísimo y sin solución. ¿Qué ocurre? Él comenta en alguna ocasión el libro de Derrida, Políticas de la Amistad, y dice, caramba, ¿qué hacemos con nuestras democracias occidentales, que son gestoras
gestoras de intereses, y ahí no hay ninguna compasión, ningún amor, ninguna sensación, ninguna sensibilidad. Eso por una parte. Por la otra, nuestra tradición cristiana, la de la comunión fusional, somos hermanos de sangre. El título último de Nancy es preciosísimo, me parece sublime, se llama en latín cruor, para hacer resonancia con su cuerpo, el cuerpo y la sangre, porque sanguis en latín es sangre, la que circula por el cuerpo sin salir, pero cruor, claro, nosotros no tenemos palabra para eso, es la sangre derramada por la violencia, ¿no? Por los atentados, el cuchillo, las guerras, y el cruor, que es como se llama el último libro, a mí el título ya me parece sublime. Bueno, pues bien, eso, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con nuestro estar en común, con nuestro ser en común? Si por una parte sí, ¿qué te va a dar la democracia? ¿Un amor incondicional por el prójimo? No, no hace eso. Por otra parte, ya sabemos los resultados del cristianismo, de sentirnos hermanos, fraternos, hermanos de sangre. Tampoco hay que hacer algo porque somos en común y además lo bonito de este libro, porque hemos hablado, es verdad, de fragilidad de mundo y nos hemos olvidado de piel. ¿Qué es la piel? Un límite. La piel es un límite precisamente, es la que dice, mira, no me toques, yo soy hasta aquí constituida y determinada por este órgano enorme que tengo, que es una piel. Y este órgano enorme lleva una sangre dentro que está circulando, ¿no? Y es así como en un todo indiferenciado yo voy casualmente, por azar, sin que nadie lo haya pedido, y me singularizo. Y me he singularizado. Y tú, Silvia, tú, Jordi, tú, Kilian, te singularizas. Y en ese sentido somos singulares y estamos... ¿Qué es lo que compartimos? Si es que en ese anda que no lo dice montones y montones de veces así, no compartimos nada. La nada, de ahí su constante apelación al nil, al res, a la cosa que compartimos que es nada. Precisamente para tratar de huir de esa comunión fusional cristiana que es por la que se han derramado, otra vez cruor, más sangre en toda la historia. Y con eso no queremos ser irreverentes ni meternos con el cristianismo, pero ciertamente Nancy es un crítico del cristianismo en ese sentido. Y la comunidad de Sobrada lo que está poniendo encima de la mesa es eso, de ahí la resonancia, la importancia. Y bueno, este libro, desde la comunidad o de Corpus, que han pasado 20 o 30 años, ¿qué novedad ofrecen estos últimos libros de Nancy? Yo creo, Silvia, y lo comentabas muy bien y con mucha cuidado al principio, han puesto sobre la mesa esa pujanza, esa pulsión, ese ímpetus, esa cosa que llamamos vida, que nos atrevemos a llamar vida, que también es un objeto del lenguaje. ¿Qué es la vida? ¿Qué sabemos que es la vida? No sé si he contestado. No sé, mira, hay una palabra de Raúl, que es una persona que va mucho por Metalibrería y que había comprado el libro, y pregunta: os pido si podéis aportar algún matiz a esa diferenciación tan interesante entre límite, borde y ribera, especialmente cuando dice que esta sería el desgarramiento del borde. Muchas gracias. El límite, Margarita, para que se lo transmitas a el límite. No, te está oyendo. Ah, o sea, vale, perfecto, bien. Se llama Raúl. Hola, Raúl. El límite, lo comentábamos hace un momento, el límite es lo que nos singulariza, lo que hace de cada uno de nosotros esa especie de, no lo vamos a llamar al leibniziano, aunque podríamos, de mónada. Nosotros nos determinamos limitados por un cuerpo, una piel, y en esa medida esa piel nos pone en contacto con el otro. Lo tocamos, lo arañamos, es lo que determinándonos nos permite ponernos en relación con el otro. El borde
tal y como aquí Nancy lo cuenta, el límite no tiene bordes, pero un borde, valga la redundancia, sí que los tiene. Está a un lado y está al otro. Por eso, entre el borde de Jordi y el mío puede haber una desgarradura. ¿Cómo no? Puede darse una desgarradura, pero el borde es lo que nos va a permitir, como cuenta el libro, que lo podíamos leer en alguno de los pasajes, es lo que nos va a permitir abordarnos unos a otros. Nos abordamos porque, por el borde. Y la ribera alude ya, y yo creo que quizá por ahí, si acudiéramos al libro, lo podríamos leer, la ribera, en la medida que es lo que da movimiento, al límite, la ribera es por donde el ímpetus transcurre también, ¿no? No sé si con esto, o si estáis de acuerdo, Jordi, o si estás de acuerdo con esto, quizá si leemos... Porque aquí viene justo lo que comentábamos de la portada, ¿no? De los labios de Mallarmé. Sí, sí. Habla de los exacto. labios como las riberas rosadas. Ribera también en el sentido que tú dices, ¿no? De donde discurre esa vitalidad que se puede relacionar con otra. Me ha parecido a mí, ¿no? Porque habla de la otra orilla también, sí, ¿no? Como algo próximo. También hay una búsqueda de otro, una necesidad de otro. Esta limitación nuestra, yo creo que es un límite corporal y de nuestra forma de ser, pero que siempre está buscando otra cosa más allá, ¿no? Siempre busca, exacto. Que sí. También Sí, mira, aquí en la página 147, si Raúl has podido leer el libro, puedes acceder a ello. Yo aquí lo tengo y lo tengo con letras grandes y pongo pujanza. Y dice, el límite se pierde pues si se vuelve a encontrar en el borde en un mismo movimiento. Ese movimiento es el gesto de lo singular. Es su impulso más propio, su pujanza, la fuerza de su singularización. Cuando tiene lugar, cada vez que tiene lugar, cada vez, como en el hermosísimo título de Derrida, que dice, cada vez mía, cada vez mía, el fin del mundo. En el texto de Nancy podríamos decir, cada vez mía, el principio y el fin del mundo, ¿no? Y decía, esa fuerza, ¿ves? Esa fuerza no es un atributo de lo singular, lo constituye la singular, esa fuerza, ¿no? Dice, lo singular es por sí mismo la fuerza, el ímpetus o el conatus, que aprende o se deja aprender mediante la vez, cada vez mío. Mediante este impulso, lo singular se toma del continuo, de un continuo indiferenciado. A veces a Nancy le gusta hacer de físico y se adentra por los universos y los pluriversos, ¿no? Y él a veces imagina que no hubiera habido diferenciación, fuerza de diferencia ontológica, que no hubiera habido diference. Por eso, aunque Derrida siempre era muy reacio y decía, no, yo ontología no hago, Nancy le decía, ¿cómo no vas a hacer ontología? ¿Qué es la diference? Sino una diferencia ontológica a la Heidegger, una diferencia ontológica, que eso además es lo que nos da, tal como lo describía Derrida, tal como en Heidegger se puede perseguir también, es lo que permite, es la condición de posibilidad de la temporalización, de lo otro y del lenguaje. Con lo cual, de todo lo que es, ¿no? Por eso decía condición de todo lo que es. A Jung en el sentido que habla del sí mismo, ¿no? Que es una conexión, el sí mismo es la conexión contigo mismo, con la naturaleza y con todo a la vez. Que es lo otro. Que no es el ego. Claro, que no es lo es lo otro. No es el ego. Exacto. Es lo otro, es todo lo otro. Es lo que en la segunda mitad del siglo XX se llama lo otro en muchos aspectos y de muchos pensadores que lo han estudiado, es lo otro. Lo otro es lo mismo. Exacto. Sí, el sí mismo. Lo otro es lo mismo. ¿Y qué te constituye además? Porque llama la atención en este caso, que es constituyente. Que hay una intuición que se repite.
cada vez dicha de distintas maneras en cada época, ¿no? Sí, en esa frase, que es preciosa también, la cuenta aquí. Y lo dicen así cuando dice en un momento dado, la filosofía no inventa nada, registra a la noche las huellas del día. Sí, Eso sí. es Hegel cuando decía, es que la filosofía siempre llega demasiado tarde para decirnos algo acerca de qué pueda ser el mundo. Que la filosofía pinta su paisaje grisáceo cuando una forma del mundo ha envejecido. Y en lo viejo decía, no se puede rejuvenecer, solo se puede reconocer. Y luego ya llega aquello preciosísimo cuando dice, pero es entonces cuando la lechuza de Minerva despliega sus potentes alas y emprende el vuelo hasta el amanecer. No digas que no es bonito. Bueno, Hegel, poeta, ahí lo tienes. Emprende con sus, en ese momento, ¿no? La filosofía no inventa nada, no registra, es como una especie de notario, registra, que además, y Nancy en ese sentido también, el tío lo tiene muy claro, ¿no? Que cuando algo del mundo y está en proceso de mutación, ese cambio de piel, cuando algo está cambiando, cuando algo va a cambiar, los primeros síntomas se dan en la literatura, en el arte, en la arquitectura. Luego ya viene la filosofía, a pintar, lo pregó, a pintar el paisaje grisáceo, ¿no? No. Lo registra, hace de notario, nos ha tocado el papel más feo, los otros son más... Bueno, es que nos hemos olvidado total, lo has contado fantástico. Nos hemos olvidado de decir la parte apocalíptica. Ah, bueno, sí, lo de venir al libro. tiempo. Es verdad que hemos hablado, nos hemos concentrado, bien dices, es verdad, nos hemos concentrado en la segunda parte, en todo pero es verdad, el tiempo, nuestra relación con el tiempo. Y el cambio que se avecina, que lo ve clarísimamente, claro, que viene claro, un tiempo claro, nuevo, claro, diferente, claro. imprevisible. Para el que no hay nombre. Para que no hay nombre y que no sabemos cómo va a ser. Eso me parece sí, es muy bonito, ¿no? es muy bonito también el inicio con la y reflexión sobre a el mí me tiempo. parece que en la impredecibilidad, digamos, de impredecibilidad del futuro da energía para el presente. Sí. Esa idea también está ahí, huyendo ¿no? de eso que él llama, en un momento dado lo dice, el presentismo. Esa quietud en la que la historia ya no va, ya no progresa, ya está, se ha parado. La historia está parada. Pero vendrá el tiempo, porque el tiempo siempre viene. El tiempo. Y él dice, además, lo dice con mucha naturalidad, no os va a gustar, en algún sitio lo dice, no os va a gustar oír esto, pero puede que el tiempo que venga ya no cuente con vosotros, ya no estéis vosotros, ya, pero vendrá, el tiempo seguirá viniendo. Esa es vendrá, el tiempo seguirá viniendo, porque es verdad, y esto en algún sitio Nancy también lo registra, que eso que llamamos vida no es sino tiempo que ha impregnado la materia. Y ya a partir de ahí, de conatos. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, ya vamos, hemos soltado aquí para pensar. Sobre todo para pensar, sí, para pensar y a ver si te camelamos para traducir Cruor, porque solo el título merece la pena. Qué bonito el concepto. Qué bonito que los latinos, que los romanos tuvieran. Y qué bonito y qué curioso, ¿no? Que tuvieran esos dos términos para distinguir una sangre de otra. Que es verdad que no sé, habrá que verlo, habrá que darle una vuelta a ver si las lenguas nuestras, alguna lo han mantenido, alguna de las romances lo han mantenido. El sanguis y el Cruor. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a Metalibrería, que es vuestra casa como buenos filósofos que sois, y muchas gracias a Silvia por acompañarnos, que también estará próximamente otra vez con nosotros. Y bueno, solamente deciros tanto a los traductores como a la editorial
que Metalibrería cuenta con vuestra participación si es que queréis hacer algo específico sobre Nancy o sobre cualquier otro autor que os parezca que merece la pena dedicarle un rato de charla por la tarde. Pues nosotros, bueno, estaremos encantados, tanto Jordi como Cristina, de alojaros en esta casa de la filosofía. Así que bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis estado presencialmente en Meta, que cada vez podemos reunirnos más. Esperemos que esto siga adelante. Y buenas noches a todos. Muchas gracias, Buenas noches, gracias.